más, bienvenidos a todos los que nos visitan por primera o segunda vez. Qué bueno que el Señor les haya traído aquí. Esperamos que su palabra ministre a sus corazones. Vamos a iniciar esta mañana, mis hermanos, un sermón desde el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25. No vamos a leer todos los versículos allí, pero yo quisiera que juntos miremos estos versículos iniciales de Lucas y hemos titulado este sermón Voz de esperanza en medio de la espera. Voz de esperanza en medio de la espera. Y si son tan amables, acompáñenme en la pantalla allí a leer estos primeros 10 versículos juntos. Dice así la palabra de Dios, Lucas 1, 5 en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Continuamos con el versículo siguiente. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a las costumbres del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Vamos a orar. Padre, gracias por este gran recordatorio, esta última canción que cantamos. Oh ven Señor, bendito Salvador, ven, te necesitamos. Y ahora, Señor, al abrir tu palabra, también solicitamos la asistencia tuya, oh Señor, que guíe mis pensamientos, que los organice y que tu Espíritu Santo, Señor, haga el trabajo que solamente puede hacer, de traer convicción, ánimo, de ser un recordatorio de tus hermosas promesas y verdades encontradas en las Escrituras. Padre, te pedimos que en el inicio de esta miniserie, enfocándonos en la primera venida de tu Hijo Jesús, Señor, que nuestros corazones abracen, recuerden, disfrutemos esta gran verdad de que en nuestro pecado usted nunca nos dejó, sino que envió un Salvador. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Permítame iniciar compartiéndole una historia personal que impactó profundamente la vida de la familia Sánchez mientras pastoreaba en los Estados Unidos por casi 8 años allá. Nosotros conocimos a un hermano que dirigía el tiempo de la adoración cuando llegamos, Francisco López. Francisco es un joven de nuestra iglesia ya que enfrentó una dura prueba a sus 18 años de edad. Fue diagnosticado con una enfermedad renal crónica y necesitaba de un trasplante de riñón con urgencia. Al parecer, él nació con este problema nació con este problema y los doctores nunca lo habían detectado y hasta que a los 18 años la enfermedad se agravó. Frank, como le decía, o Frank que le decíamos cariñosamente, tuvo que someterse a largos tratamientos de diálisis desde temprana edad, 18 años de edad, mientras esperaba a un donante. Los años pasaron y pasaron varios años hasta que fueron 5 años de angustia e incertidumbre en las que Frank se sometía 3 veces a la semana a este tratamiento de diálisis. Cuando lo visitaba en la clínica y yo veía en sus ojos el cansancio y la desesperación y la incertidumbre de este jovencito, él me hacía la pregunta: pastor, ¿cuánto más debo esperar? Pastor,
no sé si puedo esperar más tiempo. Estoy cansado. Pero Frank se afianzó de nuestro Señor, no perdió la esperanza y al aferrarse al Señor, el Señor hizo el milagro que tanto nosotros habíamos orado. Una mañana, la noticia tan esperada llegó, recibió la llamada del hospital diciendo: tienes que venir ahora mismo, encontramos a un donante que te ofrecerá no solamente un riñón, sino 2 riñones para tu trasplante. Dios rompió el silencio y respondió al clamor de Frank. Por 5 años, la iglesia en la que servíamos allá, la familia de Frank, clamaban al Señor: Señor, interven, Señor, haz algo, Señor, provee lo necesario para nuestro hermano Frank. Y por 5 años, lo que parecíamos escuchar era un profundo silencio del cielo. La historia de Frank nos recuerda la historia que vamos a estudiar esta mañana de Zacarías y Elizabeth. En el capítulo 1, versículos 5 al 25, ellos también estaban en un tiempo de espera, de larga espera y de silencio. Anhelaban tener un niño y el Señor, y por la situación de Elizabeth, no podía tenerlo. Elizabeth era estéril, así que Elizabeth y Zacarías, en medio de una larga espera por este niño, imagínense el corazón, la tensión, el desánimo que puede llegar a sus corazones. Pero no solamente era el que no podían tener niños, sino que también tenían una carga espiritual sobre ellos, porque el pueblo de Dios se había alejado de Dios. Y por 400 años, desde la última profecía en el libro de Malaquías hasta Lucas capítulo 1, Dios guardó total silencio para con su pueblo. Y pese a esos momentos de silencio que Dios tenía, la palabra nos dice que Elizabeth y Zacarías eran fieles a Dios y guardaron sus mandamientos. Ellos no perdieron la esperanza de que aunque estamos en una larga espera, Dios va a hacer algo, Dios habrá de intervenir en algún momento. ¿Qué tal tú? ¿Qué oración has elevado al cielo por años, por meses, o quizás las últimas semanas, y sientes que el Señor te ha olvidado? Y sientes que el Señor no responde. Es ese esposo inconverso que al salir en las mañanas tú a la iglesia lo dejas atrás con un pesar en tu corazón, viniendo a adorar a Dios y clamando mientras manejas: Señor, salva a mi esposo. Quizás sea tu hijo o tu hija, el mismo contexto de camino a la iglesia, y al dejarles atrás tú piensas y meditas: oh Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más habremos de orar? Quizás sea una necesidad económica que te agobia tu corazón, y continuamente: Señor, yo he estado orando por tanto tiempo, ¿hasta cuándo? Así como Frank, así como Zacarías y Elizabeth estaban en un tiempo de larga espera y sentían que desde el cielo no se oía esa respuesta que ellos esperaban. Lo hermoso de este pasaje es que este pasaje, mis hermanos, nos va a recordar esta idea central o verdad central. En momentos de silencio y larga espera, Dios está activamente preparando a su pueblo para el cumplimiento de sus promesas. Aunque tú sientas que Dios no está escuchando, aunque tú sientas este silencio desorientador en ocasiones, recordemos que en momentos de silencio y larga espera, Dios está activamente obrando, preparando a su pueblo para el cumplimiento de sus promesas. Y lo que yo quiero es que nosotros veamos 3 encabezados que vemos en estos pasajes de Lucas capítulo 1, versículo del 5 al 25. 3 observaciones sobre este pasaje que alientan nuestro corazón. La primera de ellas es esta: el silencio de Dios no significa su abandono.
El silencio de Dios no significa su abandono. Recuerden que el pasaje nos habla de que en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía una mujer de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios. Ambos estaban haciendo lo correcto delante del Señor. Estaban sirviendo fielmente al Señor. Y recordemos también los 400 años de silencio que eran una carga para estos siervos de Dios en ese momento. Y por encima de eso, la carga personal de no poder concebir y dar a luz un hijo como tanto lo quería Elizabeth y Zacarías. Pero es interesante que el pasaje nos presenta aquí un contexto bien difícil que quizás no lo entendemos desde el principio. Porque dice, hubo en los días de Herodes. Esto le añade aún más peso a la situación que ellos viven. Herodes, mis hermanos, este famoso Herodes el Grande, era un tirano. Era una persona que tenía al pueblo bajo mucha opresión, puesto allí por los romanos, y se enfocaba solamente en su propia gloria. Se enfocaba solamente en su propia fama. Fue un gran arquitecto, hizo grandes construcciones a través de todo Israel, entre ellos la famosa reconstrucción del templo de Jerusalén, con el objetivo de ganarse el corazón de los israelitas, pero no era suficiente, porque Herodes era un hombre malvado. Era un hombre que no iba a guiar al pueblo a un arrepentimiento espiritual. Herodes marcaba aún más el dolor en el corazón del pueblo de Dios. Herodes llegó a matar a su esposa Mariamna, a sus 3 hijos, por temor a que ellos conspiraran contra él. Su paranoia y su sed de poder lo llevaron a cometer actos atroces para proteger su trono. Más adelante recordamos cuando el nacimiento de Jesús es anunciado, cómo él mandó a matar a todos esos niños, la gran masacre de los niños en Belén. Entonces, poniendo todo esto en contexto, una familia que por años está orando por concebir, están fielmente sirviendo al Señor. El pueblo de manera general se ha apartado de Dios y no han escuchado la voz de Dios por 400 años. Y encima de eso tienen a un emperador sobre ellos cruel, que no busca para nada el bien de ellos, sino su propia gloria. Es en medio de ese panorama oscuro, mis hermanos, que Lucas nos presenta a Zacarías y a Elizabeth. Un matrimonio que a pesar de su dolor por no tener hijos, permanecían fieles a Dios. Miren esto, Zacarías significa, el nombre de Zacarías significa el Señor recuerda. Y el nombre de Elizabeth significa mi Dios es mi juramento. Y estos hombres, este hombre y esta mujer, vivían fielmente a Dios, afianzados en la realidad de que no importa si el Señor contesta mis oraciones o no en el momento. No importa que aunque yo me encuentre en este silencio, yo sé una cosa segura. Yo voy a continuar fielmente sirviendo a mi Señor. Miren cómo el pasaje enfatiza lo que ellos hacían. Eran hombres y mujeres que se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Una de las tensiones que tenemos nosotros, el ser humano, es que cuando las cosas no nos van muy bien y no guardamos nuestros corazones, tendemos a cambiar nuestra actitud lanzándonos a la desesperación o lanzándonos incluso al olvidar a Dios mismo. ¿Te ha pasado? ¿O tú has visto en la vida de otras personas que cuando las cosas no van bien, la persona deja de venir a la iglesia, la persona deja de pasar tiempo con Dios en su palabra? Realmente esto no vale la pena porque yo tengo tiempo orando y Dios nos responde. Esta no era la vida de Elizabeth y de Zacarías. Señor, hay un silencio rotundo, pero una cosa yo voy a hacer. Yo voy a seguir siendo fiel a ti. Yo voy a buscar tu rostro. Yo voy a caminar en tus mandamientos. Y es interesante como Lucas
resalta esta realidad en la vida de nuestros hermanos aquí en las Escrituras. Mis hermanos, el silencio de Dios no significa su abandono. Aunque humanamente hablando en ocasiones puede ser negativo y mal, y lo malinterpretamos el silencio, no se debe mirar de la misma manera en el plano espiritual. En el plano espiritual, Dios siempre tiene un propósito con sus silencios a través de la historia. El silencio de Dios no significa su abandono. Pero vivimos en tiempos, si somos honestos, en donde se nos hace muy difícil someternos al silencio. Tan, 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 tan. ¿Qué hacemos cuando estamos estudiando? Necesitamos una musiquita por atrás. ¿Qué hacemos cuando vamos en el carro? El carro no puede ir sin el radio prendido, una música tocando, porque el silencio nos pone medio inquietos. ¿Y qué tal el silencio a través de las comunicaciones? Cuando usted envía un mensaje de texto y no te devuelven y te dejan en el famoso azul. Yo sé que tú lo leíste, pero no me responde. ¿Y por qué tú no me respondes? Bueno, es que estoy trabajando, pero me debiste responder de una vez. Yo te estoy pidiendo algo, te estoy comunicando algo. Y en nuestra impaciencia estamos esperando ese mensaje de texto que regrese continuamente. Y no llega, y no llega, y no llega. Y nos impacientamos. Y pensamos que el silencio de la otra persona que no nos escribió quiere decir que nos está obviando, que nos está sacando los pies, que no quiere nada que ver con nosotros. Me dejó en azul. ¿Ven cómo esa impaciencia la traspasamos al plano espiritual también? Y en ocasiones nuestras oraciones delante de Dios, al no recibir una respuesta como quizás nosotros esperamos en ese momento, tendemos a impacientarnos. E incluso nos llenamos de ansiedad y nos llenamos de desesperación en ocasiones con ese clamor continuo a Dios. Ahora imagina a Zacarías y Elizabeth esperando no días, sino décadas por una respuesta de Dios. Hermanos, recuerda que el silencio no es una ausencia de la presencia de Dios en tu vida. Es fácil imaginar cómo muchos en Israel habían perdido la esperanza luego de siglos, 4 siglos esperando la voz de Dios. Pero Zacarías y Elizabeth nos enseñan, mis hermanos, que en lugar de exigir respuestas inmediatas, debemos aprender a confiar en Dios aún en medio del silencio. Y esa es la tensión que tenemos. La tensión que tenemos es que en medio del silencio tendemos a rebelarnos contra Dios. Y Zacarías y Elizabeth nos dicen, en medio del silencio, confía en Dios. Como dice aquella hermosa canción, aunque no lo podamos ver, Él está obrando. En las palabras de John Piper, detrás del telón existen miles y miles de cosas que Dios está haciendo, de las cuales solamente vemos algunas, un poquito de ellas. Noten que Zacarías y Elizabeth, aún en medio de tanto esperar y en medio de tanta opresión, al no perder su esperanza, ellos de manera intencional buscaron el rostro de Dios. Y yo te quiero animar a ti. Quizás tú estás en un tiempo de espera. Quizás Dios no ha contestado tu oración como tú crees. O quizás tus buenos deseos, tus buenas ambiciones, que en ocasiones tienen el deseo de exaltar el nombre de Dios. Dios en su soberanía las ha detenido, las ha puesto en pausa con un propósito muy, muy específico. El ánimo a tu corazón y a mi corazón es el siguiente. La espera fiel en Dios no es tiempo perdido, es tiempo de preparación para tu alma. La espera fiel en Dios no es tiempo perdido, es tiempo de preparación para tu alma. Espera en Dios. El silencio de Dios no significa su abandono. Pero veamos, mis hermanos,
cómo el pasaje continúa desarrollándose. Porque cuando pensamos en el silencio, nosotros nos enfocamos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos en ocasiones de un silencio rotundo que sucedió en las Escrituras, en Mateo capítulo 27, versículo 46. Cuando hablamos del silencio, debemos reconocer que la persona sobre la tierra, Dios Hijo, que vino y nació de una virgen, vivió una vida perfecta, entregó su vida en un madero por ti y por mí, también recibió el silencio de Dios. Y eso no quiso decir que Dios se había olvidado de él, que Dios lo había abandonado. Cuando pensamos en el silencio y la ausencia de la presencia de Dios muchas veces en nuestras vidas, nosotros no podemos pasar por alto el mayor ejemplo de silencio que encontramos en las Escrituras. El Hijo de Dios clavado injustamente en un madero dijo estas palabras: Elí, Elí, lema sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y saben qué sucede más adelante? En el bautismo de Juan el Bautista al Señor Jesucristo se oyó una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. En ese momento Dios habló, intervino, no hubo silencio para confirmar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la cruz del Calvario Dios hizo silencio. Dios calló. Y a diferencia de lo que vemos en otros pasajes de las Escrituras donde Dios habló en nombre de su Hijo, en la cruz el Padre guardó silencio, un silencio cósmico. Tu pecado y mi pecado fueron llevados en aquel madero. El difícil silencio del Padre en la cruz cumplió su plan redentor. Cristo tomó sobre sí tu pecado y mi pecado para hacernos aceptos delante del Padre. ¿Ves por qué el silencio no significa necesariamente el abandono o la ausencia de Dios? Hasta Cristo experimentó el silencio por ti y por mí. Y son las mismas palabras de Pedro en 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Era necesario que Cristo en aquel madero experimentara ese silencio de Dios para llevar sobre nosotros sobre Él nuestros pecados que debíamos haber pagado en la cruz del Calvario, pero Él lo hizo en lugar de nosotros. Os recuerda, iglesia, en momentos de silencio y larga espera, Dios está activamente preparando a su pueblo para el cumplimiento de sus promesas. Número 2, segunda observación que vemos en el pasaje. No solamente vemos que el silencio no significa abandono, sino que en segundo lugar, Dios siempre interviene en su tiempo perfecto. Una de las realidades que tenemos que cuando estamos esperando nos podemos impacientar queriendo que Dios obre en el tiempo de nosotros. Señor, pero ya yo tengo varios meses orando. Ya es tiempo de que tu respuesta llegue. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero veamos aquí, vamos a ver aquí en este pasaje cómo Dios siempre interviene en su tiempo perfecto, en el tiempo perfecto de Dios. Él viene e interviene. Miren cómo dice el versículo 8: pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo, subrayan esa palabra allí, o al azar en otras versiones, para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Entonces, está sucediendo algo bien interesante aquí. Zacarías era de un grupo de 24 grupos que David había organizado en el libro de segunda de Crónicas.
David en aquel entonces organizó a los sacerdotes para que sirvan de manera especial en el templo. Y habían varios grupos, del 1 al 24. Zacarías era del grupo número 8, que venía de Abías. Así que cuando ustedes combinan a estos 24 grupos a través de los años y en el momento presente, muchos teólogos apuntan a que existían aproximadamente entre 8,000 y 10,000 sacerdotes en estos 24 familias, en estos 24 grupos. ¿Y qué sucede entonces? Todos no pueden servir al mismo tiempo. Así que cada año se escogía entonces a un sacerdote de ellos al azar. Se tiraban a las suertes allí. Cuando salía el nombre o el número de esa persona, entonces él tenía el privilegio de entrar al templo, al lugar santísimo, y presentar ofrendas de incienso. En el templo de Dios había un lugar designado llamado el lugar santísimo. Solamente el sacerdote podía entrar en representación del pueblo y llevar entonces esa ofrenda y una oración delante de Dios, intercediendo por el pueblo de Dios. Y mis hermanos, nosotros sabemos, entendiendo desde el punto de vista bíblico, que no es coincidencia que Zacarías fue escogido. No fue simplemente al azar que Zacarías fue escogido en aquel entonces. Dios soberanamente está orquestando su plan para responder no solamente a la oración de Zacarías, sino la oración de un pueblo que por 400 años está esperando la voz de Dios. Y es interesante, como dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda la decisión. Me encanta como lo dice Charles Spurgeon ahí hablando de Proverbios 16:33. Dios reina en los eventos más pequeños como los más grandes. Él es el rey sobre la rueda del azar y el Dios del aparente caos. Dios está en control. Dios está navegando, Dios está obrando, Dios está dirigiendo a su pueblo. Dios conoce las necesidades de su pueblo, pero en su tiempo, sin que nadie tuerza su brazo, en el tiempo perfecto de Dios, Él habrá de contestar aquella necesidad conforme a su perfecta y bendita voluntad. Y mis hermanos, esta verdad es importante recordarla, porque en nuestra impaciencia debemos poner nuestra mirada hacia los cielos y recordar quién es nuestro Dios. Y recordar quién es nuestro Dios. Como nos lo dice Daniel capítulo 2 versículo 21. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. En Isaías 55, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y lo que este pasaje nos está diciendo aquí en todo este contexto de cómo Dios interviene es que en ese momento escogen a Zacarías como el encargado de presentar aquella ofrenda. Y dependiendo de la etapa en la que se encontraba, se podía presentar ofrenda en la mañana y en la tarde, esta ofrenda de incienso. ¿Y qué sucedía, mis hermanos? Zacarías entraba y presentaba aquella ofrenda en el lugar santísimo, y mientras él presentaba esta ofrenda, dice que el pueblo también afuera estaba orando con él, haciendo oración con él en el incienso. Y muchos coinciden con que probablemente a esta edad que ya Zacarías tenía, él quizás no estaba orando por un hijo en ese momento. Estaba interviniendo literalmente por el pueblo de Dios. Señor, ten misericordia de este pueblo. Ten misericordia de este pueblo. Trae salvación sobre Israel. Y es interesante cómo Dios, en ese momento tan especial, en ese momento tan íntimo, entonces
obra de una manera extraordinaria, pero recordemos, en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Noten cómo Zacarías probablemente estaba orando por otros, no solamente por su propia necesidad. Me gusta cómo lo pone R.C. Sproul en ese comentario. La oración de Zacarías probablemente era una oración de clamor a Dios por misericordia por los pecados del pueblo. Dios, de manera extraordinaria, viene entonces e interviene para con su pueblo. Y esto nos enseña, mis hermanos, que las intervenciones de Dios en su tiempo perfecto no solo nos bendicen, sino que extienden su gloria a otros también. Nosotros queremos que Dios obre en su tiempo perfecto porque Él sabe qué me conviene a mí. No sé si le ha pasado con los niños, si usted tiene hijo, o con cualquier otra persona que usted está instruyendo o algo, que quiere en su entrenamiento, por ejemplo, cuando estábamos entrenando a los niños con algún deporte, ellos quieren pasar a tirar entonces tiros desde 3 puntos de distancia. Y nosotros le decimos, no, comienza por aquí. Yo sé lo que te estoy diciendo. Comienza primero desde abajo del aro y comienza a tirar la pelota. Luego retírate un poquito más y comienza a tirar. El padre está presentándole el plan y lo está preparando para lo siguiente, para lo que viene. Pero el niño es impaciente. Yo lo quiero ahora. Yo lo quiero ahora. Y Dios, por 400 años, el pueblo decía, regresa. Ven, regresa. El Señor decía, yo regresaré en mi tiempo. Yo enviaré mi mensajero en mi tiempo. Yo haré una obra en mi tiempo. Y mis hermanos, este tiempo fue crucial y específico, porque este tiempo, con el nacimiento de Juan, cumplía la promesía de Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 y de Isaías 43. Ambas apuntan a que Dios iba a enviar a un Elías a preparar el camino, a allanar el camino del Señor. En el tiempo del Señor, Dios no solamente está trayendo salvación sobre Israel, sino que está bendiciendo a esta familia fiel, Zacarías y Elizabeth. Oh, mis hermanos, no te impacientes mientras esperas. Confía en el Señor. No te impacientes mientras esperas. Confía en el Señor. Él sabe el tiempo correcto en el cual Él vendrá. ¿Y cuántos aquí nos pudiéramos identificar con esta gran verdad de que en ocasiones nos impacientamos, nos desesperamos en ese proceso? Pero finalmente, ya vimos que el tiempo de silencio de Dios no significa su abandono. Ya vimos que Dios obra activamente en su tiempo. Pero finalmente veamos el encabezado número 3, versículos 18 al 25. Dios cumple sus promesas aun cuando dudamos de ellas. Dios cumple sus promesas aun cuando dudamos de ellas. Miren cómo dice el pasaje. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Noten de inmediato la resistencia que pone Zacarías. Señor, pero yo no estoy buscando esto. ¿De dónde viene esto, Padre? ¿Cómo yo voy a saber esto, que esto realmente va a suceder? Es la misma respuesta que tuvo Abraham en Génesis 15:8, cuando el Señor le prometió a un hijo en su avanzada edad. La misma respuesta que tuvo Moisés en Éxodo 4, del 1 al 17, cuando el Señor le dijo, yo quiero que tú saques al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés dijo, ¿cómo podré yo hacer esto? Dame una señal. Es interesante que aunque Dios mismo envíe a su ángel y milagrosamente hable a nuestros corazones, en nuestra carnalidad tenderemos siempre a desconfiar y a cuestionar lo que Dios está haciendo. En nuestra naturaleza debemos reconocer que luchamos con la falta de fe.
Versículo 19, el ángel le respondió: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. En otras palabras, Dios me envió a decirte esto. Yo sé lo que te estoy diciendo. No tengas temor. Dios está obrando. Dios está haciendo algo. Cree en lo que Dios está haciendo. ¿Y cuál fue el castigo entonces lamentable para Zacarías? Versículo 20, así te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Subrayemos ahí, a su debido tiempo. Una vez más, en el tiempo de Dios, Dios iba a cumplir su palabra. Hermanos, la realidad es que esta duda de Zacarías la tenemos tú y yo. Y se refleja en la incredulidad que a veces nos invade cuando Dios nos promete algo que parece imposible de alcanzar. Cuando nosotros nos encontramos frente a la espada y la pared con algo que es sumamente abrumador, grande, imposible, nuestro corazón tiene una respuesta natural a no creer. No, pero eso no es para mí. No, pero eso no soy yo. Y nos olvidamos entonces, nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestra fragilidad, y no ponemos nuestra mirada en el grandioso poder de nuestro Dios. Por eso dudamos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a poder ser esto? Zacarías inmediatamente hizo una mirada introspectiva en vez de hacer una mirada hacia los cielos. Y en medio de tu dificultad, en medio de tu espera, debemos ejercitar nuestra fe de continuamente mirar hacia los cielos y escuchar la voz del grandioso Dios que nos promete sus grandes verdades y nos da sus grandes promesas. Mira al cielo en medio de tu incredulidad. Mira al cielo. Qué gran peso tienes ahora tú en tu corazón, en el cual tú te miras a ti mismo y dices, pero es que no. Y nos olvidamos de que nosotros servimos al Dios todopoderoso, que todo lo puede y nada ni nadie puede detener su mano. Lo que Él decide y quiere hacer, habrá de cumplirse. Dios cumple sus promesas, mis hermanos, aun cuando Zacarías duda de ellas. Pero vemos un contraste entre Zacarías y María más adelante en el versículo 38. Miren la respuesta de María ante el anuncio de que ella iba a dar a luz al Salvador del mundo. Versículo 38. Entonces María dijo, vamos a leer todo junto a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la vemos claramente. Aquí tienes a la sierva del Señor. Yo soy una sierva del Dios grande. Hágase conforme a lo que tú dijiste. En otras palabras, María está diciendo, Señor, si tú lo dijiste, cúmplelo, hazlo, responde. Forma tu gran plan redentor a través de una sierva incapaz como lo soy yo. Lucas 1, 38. Oh, mis hermanos, Dios no abandonó a Zacarías en su duda y en su falta de fe, sino que lo levanta y lo restaura. Y lo restaura de esta manera, haciendo cumplir su promesa de que del vientre de Elizabeth vendría alguien que iba a preparar el camino del Señor. Dios pudo haber dicho, ya estoy cansado de 400 años de esperar cuando voy a venir, y cuando vengo aún así dudan de mí. Dios no dice eso. Dios ve a Zacarías en su fragilidad y en su inconsistencia, y Él decide cumplir su palabra, su obra perfecta, a pesar de la falta de fe de Zacarías. Y eso es buenas noticias para ti y para mí.
Porque cuántas veces tú y yo hemos vivido la vida cristiana cuestionando muchas veces la bondad de Dios. Y Dios derrama su misericordia vez tras vez, vez tras vez. Y decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Tú has sido muy bueno conmigo. Yo no sé si voy a poder pagar el colegio de los niños, y el Señor provee para pagar el colegio de los niños. Y nos miramos y decimos, Señor, pero yo no creía que tú podías hacerlo. Y el Señor dice, yo lo quiero hacer por el puro afecto de mi voluntad. Oh, mis hermanos, qué gran verdad el recordar que Dios cumple sus promesas aun cuando nosotros dudamos en ocasiones de ellas. Porque al final lo que está en juego es la fidelidad de su palabra por encima de nuestro bienestar. Lo que está en juego es la fidelidad de su palabra, y por eso Él cumple sus promesas. Juan el Bautista, mis hermanos, nació más adelante, los versículos más adelante, y vino a proclamar la venida del Señor Jesucristo, llamando a pecadores al arrepentimiento. Y más adelante el Señor completa entonces esta transformación, este rescate, trayendo a Jesús, el Salvador del mundo, por medio de una virgen llamada María, que concibió al Salvador, al Señor de señores, al Dios de dioses, al Mesías prometido. Y mis hermanos, Juan el Bautista, esa voz que clamaba en el desierto, preparando el camino para la venida del Señor, nos apunta a Cristo, nos apunta a la bondad de Cristo, nos apunta a la misericordia de Cristo. A pesar de mi incredulidad, Dios cumple sus promesas. ¿Y sabes qué? Tú puedes ahora mismo, quizás estar sentado aquí y escuchando a Dios hablar, y tu corazón quizás todavía puede estar resistiendo. Yo no sé si eso se aplica a mí, yo no sé si ese soy yo. Y cuando nosotros luchemos con momentos así, en los cuales nuestra incredulidad no nos permita ver la bondad de Dios muchas veces, miremos a la cruz de Cristo. El cumplimiento mayor de la promesa de que Dios ha tenido misericordia de ti y de mí se ve en la cruz del Calvario. ¿De qué nos vale a nosotros tener toda la salud del mundo, todos los recursos del mundo, y al final perder nuestra alma? Pero la mayor demostración de que Dios cumple sus promesas la encontramos en la cruz del Calvario. Y por eso Pablo le dice en Romanos 8:32, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En otras palabras, las promesas de Cristo son seguras y son un sí y un amén en Él, porque la cruz de Cristo existe, porque la resurrección existe y porque la fe en esa segunda venida de nuestro Señor Salvador Jesucristo existe. Oh, mis hermanos, qué misericordioso es Dios, que pese a mi incredulidad, Él como quiera nos bendice. Él como quiera en misericordia nos trae a Él. Y esto nos lleva a este pensamiento: el plan bueno de Dios nunca es frustrado por nuestras dudas. Dios cumple sus promesas por encima de nuestras dudas. Nunca los planes de Dios son frustrados por mi incredulidad. Él las cumple por encima de estas. Confía en Dios en medio del silencio. Espera con paciencia en el tiempo perfecto de Dios. No dudes de sus promesas. Él es fiel, las cumplirá. Padre,